Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a seguir hablando del sermón de la llanura y vamos a hablar de los frutos buenos y malos. Porque no hay buen árbol que dé malos frutos, ni por otro lado, un árbol malo que dé buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su propio fruto. Porque no se recogen higos de los espinos, ni se recogen uvas de la zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque su boca habla de lo que llena su corazón. En otras palabras, las enseñanzas manifiestan la condición del corazón de uno para bien o para mal. Lucas parece relacionarlo con las palabras anteriores de Yeshua, donde habla de aquellos que tienen vigas en los ojos. Matías también registra el mismo tema de la inspección del fruto, pero lo vincula con los falsos profetas que disciernen cuyo fruto es el mal. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto lo cortan y lo echan en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Yahanan también nos dice más pensamientos que Yeshua tuvo sobre el fruto. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Toda rama que en mí no da fruto, la quita. Y toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto. Los árboles malos no se podan. Los buenos árboles necesitan poda para aumentar su fruto. Este tema va más allá de las palabras de Yeshua en Matías 7 o en Lucas 6, pero aún es relevante. Hay algunos discípulos que solo necesitan poda, pero que son talados por leñadores hipócritas que tienen vigas en sus propios ojos. Muchas veces suceden estas cosas. Esos hipócritas se sienten ofendidos por la paja que ven en el ojo de su hermano. Debido a que inconscientemente ven el mismo problema en su propio corazón, reaccionan negativamente a nivel emocional. Nadie puede tolerar las faltas de los demás que coinciden con las que hay en su propio corazón. Pero Yeshua pudo reconocer un árbol bueno y distinguirlo de un árbol malo. Aún así, un buen árbol cuando crece demasiado necesita ser podado. La poda es dolorosa para el árbol, pero el resultado es que da más frutos. Así es como Elohim trata con todo buen árbol. Alégrense si están siendo podados porque Elohim está gastando tiempo con ustedes y tienen un gran futuro. Por supuesto, incluso después de la poda, la rama del árbol no puede dar fruto a menos que esté unida a la vid o la raíz del árbol a través del tronco, ¿no es cierto? Y Yeshua dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, yo en él, este produce mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, lo echan afuera y se seca, como las ramas, que las recogen y las echan en el fuego y las queman. El resultado está en el capítulo 15 de Yahanan, un poco más adelante de esto. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así resulten ser mis discípulos. Un aspecto de esto que a menudo se pasa por alto es que todo este tema de la fructificación se basa en el nuevo pacto. Solo a través del nuevo pacto esto es posible. Recuerden que Yeshua dijo en el Pasuk 1, mi Padre es el labrador. La producción de fruto entonces depende de las acciones de nuestro Padre Celestial, no de nuestras propias acciones. El antiguo pacto exigía frutos que se basaban en los votos de obediencia del hombre, y esto fracasó por completo. Sabíamos que no iba a funcionar. Sin embargo, el nuevo pacto se basa en el voto, el juramento y la promesa de Elohim, que no pueden fallar. La viña de Elohim. Elohim es el dueño de este viñedo o huerto. Cuando llevó a la nación de Israel a la tierra de Canaán, los plantó en su viña. Mi amado tenía una viña en una colina fértil. Lo cavó alrededor, le quitó sus piedras, lo plantó con la vid más selecta. Esperaba que produjera buenas uvas, pero solo produjo uvas sin valor. Dice Yeshaya en el capítulo 5. El profeta luego pregunta a los habitantes de Jerusalén y a los hombres de Yahudá qué se haría con la viña, pero no recibió respuesta.
Ahora les voy a decir lo que haré con mi viña, responde Yahweh. Le quitaré la verja para que la despojen. Romperé su cercado para que la pisoteen. Y la convertiré en una desolación. No la podarán ni la cultivarán. Le crecerán espinos y cardos. Y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel. El semillero que atendió con amor son los hombres de Yahudá. Y él esperaba justicia, pero solo vio injusticia. Esperaba equidad, pero solo vio maldad. La vieja viña fue destruida, pero cuando la casa de Israel fue llevada a Siria y completamente cuando Judá fue llevada a Babel, fue en dos partes, ¿no es cierto? Entonces, aunque un resto de la casa de Judá regresó a la viña después de 70 años para reconstruir y replantar de nuevo, Elohim ya había ordenado a las nubes que detuvieran la lluvia. Por lo tanto, el segundo templo, aunque fue construido por mandato divino, no vio el regreso del Ruach HaKodesh, no tuvieron la gloria. Entre ellos había muchas personas que fueron inspiradas por el Ruach, incluidos los profetas posteriores al exilio, Haggai, Zechariah, Malachiyah, Esra, Zorobabel, Neña, hubo muchas personas. Sin embargo, la gloria ya se había ido, como dice en el libro de Yahezkel, en capítulo 11, se había ido de la ciudad misma para nunca más regresar. En cambio, la gloria ahora llena nuevos templos individuales hechos de piedras vivas y el templo corporativo también se está construyendo. Este templo corporativo, cuando esté terminado, recibirá toda la gloria de Elohim, pero no tendrá un solo lugar porque está compuesto por personas esparcidas por todas las tierras. Este templo es un organismo vivo. La nación de Judá del primer siglo, como nación, fue llamada principalmente para permitir que el Mashiach naciera en Betlehem, como Mijaía había profetizado. Aunque los individuos dentro de esa nación ciertamente siguieron a Elohim como árboles frutales, y la nación misma perdió esa capacidad debido a la sequía espiritual. Tendría que formarse una nueva nación a partir de los discípulos de Yahshua. Así como Yahoshua, como tipo de Yahshua, sí, fue la gente del nuevo pacto que plantó a Israel y a Judá en Canaán, también Yahshua fue llamado a plantar una nueva viña, una que pudiera recibir la lluvia del Ruach HaKodesh. Hacia el final del ministerio de Yahshua contó una parábola, Matilla 21, que actualizó el cantar de la viña de Yeshaya y la aplicó específicamente a Yahudá y Jerusalén. La principal diferencia es que Yeshaya dijo que la viña producía solo uvas silvestres que no se podían comer, mientras que la revisión de Yahshua decía que los empleados de la viña la usurparon para sí mismos y le negaron al dueño la fruta que él merecía y deseaba. Por el principio de misericordia, Yahshua les pidió que juzgaran a los empleados de la parábola. Esto les dio la oportunidad, como en el caso de David, de juzgar y demostrar misericordia, porque Elohim nos juzga según nuestro propio estándar de medida. El veredicto salió de sus propias bocas. Le dijeron, él llevará a esos desdichados a un fin miserable y alquilará la viña a otros labradores, quienes le pagarán el producto en el tiempo oportuno. Por lo tanto, el reino de Elohim fue quitado de Yahudá y de todos aquellos que no dan fruto, y se le dará a una nación que sí dará fruto. La fruta es el objetivo y la calificación para el reino. Nadie puede reclamar la ciudadanía en el reino basándose en la genealogía de Abraham o cualquier otro factor, ni siquiera la gracia. Si alguien dice ser ciudadano del reino, demuestra el fruto del Ruach con su forma de vida. Eso es lo único que impresiona a Elohim. Anteriormente, Matilla Yahshua ya había maldecido a la higuera que representa a Yahudá, ¿sí? Diciendo nunca más habrá fruto de ti. El árbol de Yahudá entonces estaba listo para ser arrojado al fuego y quemado, como se hacía con cualquier árbol infructuoso. Y esto ocurrió en el año 70 de la era común, y ahora está previsto que vuelva a ocurrir en nuestro propio tiempo, porque el actual árbol israelí seguirá siendo infructuoso, como Yahshua profetizó. La fundación de la casa de la fe. ¿Por qué me llaman Adón Adón y no hacen lo que les digo?
Esta es la introducción a esta sección final del sermón de Yeshua en el libro de Lucas, ¿sí? Así también en el de Matías. Muestra la conexión entre la audición y la obediencia, que forma la base de los patrones de pensamientos hebreos. La palabra hebrea Shema se puede traducir tanto: escuchar como obedecer tienen que estar juntas. En la forma de pensar hebrea, estos son dos aspectos de una sola palabra, por lo que si una persona no obedece, prueba que no ha escuchado realmente. Este concepto forma la base del libro de Jacob, que cuestiona la fe de los hombres cuando carece de obediencia, es decir, obras. Muchos han tratado de hacer que Jacob entre en conflicto con Shaul, quien nos dice que la fe, aparte de la obediencia, trae justificación, pero no hay contradicción o conflicto en sus enseñanzas una vez que las entendemos y separamos la salvación de la santificación. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá que tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dijo Ladón, por los frutos. Tú crees que hay una Elohim, haces bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan. Pero no quieres reconocer, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. No se justificó por las obras de nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe quedó completa por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham le creyó a Yahweh y se le contó por justicia, y lo llamaron amigo de Elohim. La palabra Shema requiere una respuesta al escuchar. Jacob define esta respuesta como obras y dice que tales obras son necesarias para completar la fe de uno. Shaul no tiene ningún problema con eso, porque incluso él reconoció que Abraham respondió por fe a la voz y la revelación de Elohim. Shaul nos estaba diciendo que las obras no preceden a la fe, a la justificación. En otras palabras, no hay trabajo que uno pueda hacer para reunir suficiente fe para volverse justo. Shaul dijo, en efecto, que algunos de los creyentes de Jerusalén todavía estaban afectados por el antiguo pacto y estaban tratando de volverse justos mediante el cumplimiento del voto de sus antepasados que proclamaron en Shemot 19. En otras palabras, estaban tan influenciados por el templo y los sacerdotes que habían rechazado el nuevo pacto, su mediador, y todavía dependían de ese voto. Necesitaban entender que la justicia solo podía venir mediante el voto del nuevo pacto de Elohim. En Devarim 29:12, que la gente tiene que aceptar solo por la fe. Jacob dijo, en efecto, que algunos de los seguidores de Shaul no entendían que la fe requiere una respuesta de obediencia. Esta respuesta prueba y completa la fe, como la palabra hebrea Shema indica. El fundamento de la fe. Les voy a mostrar a qué se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Se parece a un hombre que al edificar una casa cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba bien construida. Pero el que oye y no pone en práctica se parece a un hombre que edificó su casa sobre tierra, sin cimientos. El torrente golpeó con ímpetu sobre ella y enseguida cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yeshua está diciendo que se establece un fundamento adecuado cuando los hombres escuchan y actúan sobre sus palabras. Muchos en ese tiempo escucharon las palabras de Yeshua e incluso tuvieron la apariencia de fe. Vieron sus milagros, quedaron asombrados por sus enseñanzas e incluso estaban convencidos en sus mentes carnales de que él era el Mashiach. Pero luego el diluvio llegó en la cúspide de su ministerio cuando fue clavado en el madero. El diluvio luego vino a probar su fe para ver si era real. Este diluvio tomó la forma habitual que pone a prueba nuestra fe incluso hoy. Los líderes religiosos le dijeron a la gente en el templo que Yeshua no era realmente el Mashiach. La gente tuvo que tomar una decisión en ese momento. ¿La palabra de quién creería? Aquellos cuya fe fue arrastrada por el diluvio fueron aquellos que habían construido su casa en el suelo sin cimientos. Estos son los que cuyas mentes carnales deseaban que Yeshua fuera el Mashiach, pero al final tenían más fe en sus líderes que en Yeshua. Los que escuchaban, pero no hacían. Su decisión fue la respuesta o acción que demostró su fe, o falta de fe, mejor dicho. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, su fe estaba en la palabra de sus líderes religiosos más que en la palabra de Yeshua, de modo que fueron barridos por el torrente de la oposición.
Los sin ley son rechazados. El relato de Matías da más detalles sobre lo que dijo Yeshua con respecto a este tema. Por cierto, también es significativo que tanto Matías como Lucas registran esta sección inmediatamente después de la enseñanza acerca de conocer los árboles por su fruto. Evidentemente, el fruto se equipara a la respuesta activa de la fe. Así que por su fruto lo conocerán. No todo el que me dice Adón, Adón entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, nosotros profetizamos en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros sin ley. Estas son las palabras de Yeshua que conducen a su parábola sobre la construcción de una casa sobre los cimientos para que pueda resistir una inundación. Los detalles anteriores nos dan una mayor comprensión del contexto de la parábola de Yeshua de la casa y el diluvio. Tengamos en cuenta que el sermón de Yeshua sentó las bases de su ministerio de enseñanza, pidió amor, misericordia y justicia. Tanto Matías como Lucas concluyen el sermón de Yeshua con esta advertencia final de que si realmente no escuchan y obedecen como respuesta, entonces su fe carece de un fundamento adecuado y colapsará tan pronto como los líderes religiosos la contradigan. Es evidente que muchos parecerían tener fe en Yeshua, incluso llamarlo Adón Adón. Muchos de ellos incluso podrían profetizar, expulsar demonios y realizar milagros en su nombre. La mayoría de la gente considera que tales cosas son la marca de la verdadera fe. Muchos quedan impresionados por milagros y debemos aclarar que muchas veces Elohim realmente respalda lo que estos obreros sin ley proclaman para su propia perdición. Sus desobediencias son registradas, sobre todo si persisten, convencidos de que Elohim está con ellos y de que hace lo que ellos mandan. Y él ya ha declarado que a los que insisten en ir a él con sus propias ideas preconcebidas a pedirle que los respalde y valide, le responderá a su manera. Hijo de hombre, estos hombres han dirigido sus pensamientos hacia sus ídolos y han puesto sus mentes en el pecado por el que tropezaron. Deberé responder a sus consultas. Por tanto, háblales y diles que así ha dicho Adonai Yahweh. Si alguien de la casa de Israel dirige sus pensamientos hacia sus ídolos y pone su mente en el pecado por el que tropieza y luego acude al profeta, yo, Yahweh, le responderé como merece la multitud de sus ídolos. Yahshua advirtió a todos que produjeran buen fruto si querían entrar en el reino de los cielos. Vimos el veredicto divino, apártense de mí, obreros sin ley. La palabra es anomía, ¿sí? La conocemos, ¿qué quiere decir? Sin ley en griego. Entonces, la lección que se debe aprender de esto es que necesitamos urgentemente juzgarnos a nosotros mismos para no ser juzgados. ¿Escucharemos la voz desafiante de los líderes religiosos o escucharemos la voz de Yeshua? La ley profetiza de las obras que todos los hombres harán cuando Elohim escriba la ley, Torah, literalmente en los originales, en sus corazones. Por lo tanto, Yeshua cumplió la ley, completó la ley, cumpliéndola perfectamente, es decir, no infringiéndola. Eso es lo que significa cumplir la ley. El opuesto a la anarquía. Cuando uno ha cumplido toda la ley, no gana el premio de anularla. Un estilo de vida legítimo es la respuesta a la fe de uno, como dice Jacob. Para el apóstol Shaul, un estilo de vida legítimo es evidencia de haber sido liberado de la esclavitud de la anomía. En Romaníes 6 dice, quiero decir que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como esclavos a la impureza para servir a la inmundicia y a la anomía, así ofrezcan ahora sus miembros como siervos de la justicia para la santidad. Para Yahanan, un estilo de vida legítimo es la marca del hombre de la nueva creación dentro del verdadero creyente, que no puede pecar porque es engendrado por Elohim. Para Yeshua, un estilo de vida lícito es la respuesta a la palabra que sienta las bases adecuadas para nuestra casa, para que pueda resistir la pseudo fe de los líderes religiosos y profetas que al final serán conocidos por sus frutos. Bien. Habiendo terminado, damos por encerrada la charla. Abba siga bendiciendo grandemente. Shalom a todos, hermanos.